Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. La semana pasada, hermanos, no sé si recordarán, ¿verdad? Algunos que pudieron estar, que escucharon el mensaje, que veíamos o estudiamos con base en el Salmo 37, 25, tres realidades de la vida. ¿Recuerdan que dice el Salmo 37, 25? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿verdad? Basado en este salmo, ¿verdad? Y principalmente en este versículo, veíamos tres realidades de la vida, hermanos. En primer lugar, veíamos que la juventud no es para siempre, ¿verdad? Gracias a Dios por esa etapa, pero no es para siempre. Número dos, la vejez es parte de la vida, y gloria a Dios también por ello, ¿verdad? Por esa etapa de la vida que el Señor nos permite. Y número tres, el amparo de Dios para los justos es real. Y aunado a eso, hermanos, veíamos varias otras realidades, las mencionábamos como esta, hermanos, que veíamos que la vida no es para siempre. La vida no es eterna, no es para siempre. Y este fin de semana pasado, hermanos, pues lo vimos de cerca, estuvimos orando por nuestra hermana Elena, nuestra hermana Leti, ¿verdad? Que fueron a la Ciudad de México, porque una hermanita en Cristo, ¿verdad? Conocida de ellas, muy querida por ellos, había partido, ¿verdad? Para estar con nuestro Señor, y estuvimos orando, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Por ellas, para que el Señor les ayudara en los grupos, ¿verdad? También, hermanos, terminando el culto de la mañana, Rosy, ¿verdad? Nos comentaba porque le avisaron, ¿verdad? Lamentablemente su hermanita, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Que estaba enfermita, también había fallecido, ¿verdad? También había partido, y estuvimos orando con ella. Nos tomamos un tiempecito, ¿verdad? Ahí al final, en la parte de atrás, estuvimos orando con ella, por la familia también, y hemos estado orando por ella, pero sucedió, ¿verdad? Pasó en la noche, nos enteramos, ¿verdad? Bueno, mi mamá se enteró y me hizo saber lo que el hijo de una hermana en Cristo, ¿verdad? Amiga de la familia, ¿verdad? Muy querida también, había fallecido también, había partido para estar con el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues también estuvimos orando, ¿verdad? Y sin duda tal vez ustedes pudieron enterarse de algunas otras personas, del fallecimiento de algunos conocidos tal vez, algunos seres queridos, ¿verdad? Porque así es, la vida no es para siempre, y esto es humanamente algo triste. Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando vio ahí a Marta y a María llorando, a todas las personas que habían acudido, ¿verdad? Se compadeció de ellos, y sin duda que en un gesto, ¿verdad? De empatía, dice que nuestro Señor lloró también, ¿verdad? Lloró, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que la tristeza es parte de nosotros. Claro, tenemos esperanza, como lo podemos ver, lo vamos a estar viendo hoy, hermanos, y eso es una gran bendición, hermanos, que el amparo de nuestro Dios es real. En medio de situaciones como estas, el amparo de nuestro Dios es real, hermanos, y como estaremos viendo hoy, hermanos, en Cristo tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva por la que podemos gozarnos, podemos cantar y alabar a nuestro Dios como lo hicimos a través de este canto. Pero quiero invitarles a que leamos ahí en Primera de Pedro, será nuestra porción base, Primera de Pedro capítulo 1, que leamos del versículo 3 al versículo 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al versículo 9. De hecho, ¿cuál es el subtítulo que aparece ahí? Una esperanza viva, una esperanza viva. Dice así la palabra del Señor. Si me permiten, yo voy a estar leyendo el versículo 3, ustedes el 4, y así nos unimos en el versículo 9. ¿Sí? Solamente vamos a leer hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis en la fe de Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Juntos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y quiero invitarles a que leamos nuevamente versículo 3, 4 y 5. Juntos, ¿qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente, Señor, juntos, reunidos, congregados, Señor, en tu templo, el escudriñar tu palabra, Señor, el poder leerla, poder tener este tiempo para meditar en ella, y queremos ponernos en tus manos, Señor. Entendemos muy bien y comprendemos que sin ti, Señor, no podemos, Señor, ver lo que tú tienes preparado para nosotros. Es por eso que, por favor, como siempre, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que podamos ver, Señor, estas verdades de tu palabra, que tú tomes control de este tiempo, Señor, que tú nos dirijas, y que estos propósitos para este mensaje se cumplan, Señor, y que nuestra esperanza pueda ser avivada, Señor, en ti. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias a Dios por este pasaje que hemos podido leer. Y este pasaje, hermanos, está aquí en la primera carta del apóstol Pedro, en donde escribe, como dice en el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras, hermanos, si digo Pablo ya saben que es Pedro. Pedro está escribiendo, hermanos, a aquellos cristianos que estaban viviendo como extranjeros, como peregrinos, ¿verdad? Que estaban en esa dispersión que se había llevado a cabo, hermanos, y que estaban viviendo en esos lugares. Sin duda que estaban padeciendo, ¿verdad? Porque Pedro, nuevamente les digo, si digo Pablo es Pedro, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Podemos ver que ellos estaban pues expuestos a muchos peligros. Uno eran las pruebas, ¿verdad? Como podemos ver, les anima para que en medio de las pruebas tuvieran ánimo, tuvieran esperanza, pero también el peligro era ser arrastrados por el mundo, ser contaminados. Y es por eso que también en primera carta de Pedro, ¿verdad? En este capítulo podemos ver que les exhorta a vivir en santidad, que buscaran la santidad. De hecho, en el fundamento estamos hablando de la santidad, pero dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que les exhorta a vivir. Hace 8 días veíamos la importancia de vivir como justos. Y aquí podemos ver que el apóstol Pedro les exhorta a vivir en santidad, hermanos. Y esto es algo que también se aplica a nosotros como cristianos. Porque como hijos de Dios somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Amén. Estamos solamente de paso. Y es que dice la palabra de Dios, hermanos, que gracias a Cristo nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mientras estamos aquí en la tierra, es necesario que nos guardemos del mal, que vivamos en santidad como Cristo también oraba. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, pero que no perdamos nuestra esperanza. Que tengamos esta esperanza viva, porque gracias a Dios, hermanos, y esto es el título del mensaje, tenemos esperanza.
Gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos esperanza, hermanos, por lo que es necesario en primer lugar, de acuerdo al versículo 3, que alabemos a nuestro Dios por ello. Que alabemos a nuestro Dios por ello, hermanos. Y esto es algo que hace el apóstol Pedro. Miren lo que dice al inicio del versículo 3, hasta donde podemos encontrar la primer coma, hermanos. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. ¿Cuál es la palabra con la cual inicia este versículo? Bendito. ¿Bendito quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza alabando, glorificando, ¿verdad? Bendiciendo a nuestro Dios, hermanos. Y es que la esperanza que tenemos no es gracias a las cosas materiales. No es gracias, hermanos, al trabajo o al salario que podemos tener, ni mucho menos a nuestras habilidades o capacidades o personas con las cuales contamos. No, la esperanza que tenemos no se basa en ello. La esperanza que tenemos los cristianos es gracias a ¿quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que a través de Jesucristo, como vamos a ver, lo tenemos. Quien es también, hermanos, nuestro Padre Celestial. Porque cuando venimos a Cristo, cuando creemos en Él y le recibimos, dice la palabra de Dios que somos adoptados por nuestro Dios. Dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a Dios que Él es nuestro Padre. No solamente es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que igualmente es nuestro Padre Celestial. Y es por eso que es necesario que le alabemos, porque gracias a Él tenemos esperanza, hermanos. Y estas palabras que usa el apóstol Pedro son las mismas que el apóstol Pablo usa en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3, solo que él hace énfasis en la consolación que tenemos en nuestro Dios. Pero es muy parecido, miren, ahí está. Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice 2 Corintios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y es por eso que después dice que somos consolados para que con la consolación con la cual somos consolados nosotros podamos también consolar a otros. Y qué bendición es el consuelo de nuestro Dios. Amén. Hermanos, cuando pasan cosas difíciles, momentos complicados, como también el que está pasando, ¿verdad? La familia de Dulce Daniela, por quien estamos orando, ¿verdad? Que el Señor haga un milagro, ¿verdad? En su cuerpo, en su vida. Gracias a Dios porque su papá y su mamá, ¿verdad? Pues se le han entregado a Dios. ¿Verdad? Estuvimos platicando con ellos, tomaron una decisión por el Señor, tienen su esperanza puesta en Él, pero están en una situación difícil, no imposible para nuestro Dios, pero humanamente complicada. Y qué bendición es recibir ese consuelo de parte de nuestro Dios. Qué bendición es el ser consolado por nuestro Dios, fortalecido. Eso es lo que hace nuestro Dios. Pero no solamente el consuelo, sino también, hermanos, la esperanza. Así que con base en esto, hermanos, es necesario que alabemos a nuestro Dios por ello, hermanos. Porque si no fuera por su misericordia, ya hubiésemos ido consumidos. Ya no estaríamos aquí. Y esto nos lleva a lo que sigue, que nos dice ahí en este versículo. Tenemos esperanza gracias a la misericordia de Dios. Gracias a la misericordia de Dios. Miren lo que dice ahí en 1 de Pedro 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que según su grande misericordia, hasta ahí. Que según su grande misericordia, y es que en verdad su misericordia es grande para con nosotros, hermanos. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Y es que siendo pecadores, Dios no nos paga conforme a nuestras maldades, conforme a nuestros pecados, porque si fuera así, ya lo veíamos, no estaríamos aquí, ya hubiésemos sido consumidos. ¿Qué hace Dios, hermanos? Él se compadece de nosotros, nos perdona cuando vamos a Él arrepentidos y nos da una oportunidad nueva cada día. Miren lo que dice el Salmo 103, en donde el salmista también alaba a Dios por sus beneficios, por sus bendiciones, y uno de ellos es
por su misericordia. Dice en el versículo 1, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que, ¿qué hace? Sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, de la muerte. ¿Cuántas veces Dios no nos ha rescatado, cierto? Dice en el siguiente, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Qué dice el 7? Y luego sigue, ¿por qué hace esto nuestro Dios? Dice el 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y luego dice el 9, lo leo yo, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y ayúdenme 12 al 14, ¿qué dice? Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Cómo se compadece un padre de sus hijos? ¿Cómo se compadecen los padres de sus hijos? Así se compadece Dios. Así su corazón se enternece para con nosotros. Es movido a misericordia, hermanos. Es por eso que también ahí en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros que nos haga merecedores de tan grande esperanza que tenemos en nuestro Dios? ¿Habrá algo que podemos hacer nosotros que nos haga merecedores de esa gran esperanza que tenemos en Él? ¿Habrá algo? No hay nada que podemos hacer, hermanos. Es tan solo por su misericordia. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por la misericordia de nuestro Dios es que nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Es que nosotros tenemos el perdón de pecados. Es que nosotros somos salvos de la condenación eterna. Así que, hermanos, tenemos esperanza gracias a la misericordia de Dios, quien dice ahí en 1 de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 3, enseguida, que según su gran misericordia, ¿qué dice? Nos hizo renacer. Hasta ahí, nos hizo renacer. Hermanos, tenemos esperanza, número 3, a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que tenemos esperanza, hermanos? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros podemos tener esa esperanza? Por medio de nosotros no hay manera. Solo es posible a través del renacimiento, es decir, de volver a nacer, de un nacimiento nuevo. Y es que por nosotros mismos es imposible que cambiemos nuestra naturaleza pecaminosa y que dejemos de pensar y hacer cosas malas. Ahí en Jeremías, capítulo 13, versículo 23, si me ayudan a leerlo, creo que ese sí está, ¿verdad? ¿Jeremías? ¿No está? Ok, Jeremías 13, 23, vamos a buscarlo, miren lo que dice. Jeremías 13, 23. Nos hace reflexionar, hermanos, en cuanto a algunas preguntas, ¿verdad? En cuanto el etíope y el leopardo, si es posible que ellos puedan cambiar su piel, ¿verdad? Si puedan quitar sus manchas. Miren lo que dice Jeremías capítulo 13, versículo 23. 13, 23. Si lo tienen, Jeremías 13, voy a esperar un ratito, hermanos, ahí en lo que lo encuentran, unos segunditos solamente. Creo que ya, ¿verdad? Jeremías 13, 23, ¿qué dice? Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. ¿Cuál es la respuesta, hermanos, ahí? ¿Mudará?
Es posible que el etíope, ¿verdad?, de una tez morena, ¿verdad?, pueda cambiar su piel. ¿Es posible? Dice ahí, ¿verdad? ¿Y el leopardo sus manchas las pueda quitar? No. De la misma manera dice así también. ¿Qué dice? ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? No, no hay manera. No es posible que nosotros solo lo podamos hacer. De ahí que también Jeremías 2:22, si quieren ahí en los primeros capítulos buscar, Jeremías 2:22 nos dice esta verdad también. Jeremías capítulo 2, versículo 22, ¿qué dice? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay manera que por nosotros mismos podamos obtener esa esperanza de algún día estar en la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios para no ir. Dice en Romanos 3:23 que ya que todos somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos tener esta esperanza? La única manera de ser salvos y tener esta esperanza de vida eterna es renaciendo. Es decir, volviendo a nacer a través del nuevo nacimiento. Es por eso que Cristo, recuerdan cuando Nicodemo se acercó a él, ¿verdad? Comenzó Nicodemo a hablarle de otras cosas, pero Cristo, conociendo su corazón, su mente, su grande necesidad, ¿verdad?, le dijo estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Nicodemo era avanzado ya en edad y no entendía esto, ¿verdad? Chocaba en su mente de tal manera que preguntó: ¿cómo puede, verdad, un hombre viejo como yo, verdad, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Cristo no le estaba hablando de algo físico. Cristo le estaba hablando de algo espiritual. Es por eso que le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el nacimiento físico y el espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Es por eso que el nuevo nacimiento no es algo físico, sino algo espiritual. ¿Cuándo? Cuando arrepentidos venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él, creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Es por eso que dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Cuándo? Cuando creímos en Él. Porque dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué sucede cuando renacemos? Cuando volvemos a nacer, cuando nacemos espiritualmente, dice, nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza. Para una esperanza viva, hermanos. Y este es nuestro cuarto punto. Tenemos esperanza, pero no cualquier esperanza. Una esperanza viva. No una esperanza muerta, una esperanza viva. Una esperanza viva, hermanos. Porque es una expectativa real. No es un sueño, no es una simple ilusión que se desvanece ante las dificultades de la vida, sino un ancla segura en medio de las tormentas que golpean muchas veces nuestra vida y que lo hacen fuertemente. Y es que, hermanos, no se basa en el optimismo. Esta esperanza viva no se basa en una mente optimista o en las circunstancias externas cuando todo marcha bien, sino en la certeza de la palabra de Dios, que nos dice Pablo escribiéndole a los hebreos que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos. Es viva y es eficaz, hermanos, lo cual, hermanos, no es la clase de esperanza que podemos encontrar en este mundo, porque la esperanza que nos ofrece la medicina está limitada. Llega un momento en el cual la medicina nos dice: no hay más que se pueda hacer, ¿cierto? Y hasta mismos muchos doctores lo reconocen, ¿cierto? Solamente Dios puede hacer algo. La esperanza que nos ofrece la medicina está limitada.
La esperanza que se llega a poner en otros, hermanos, muchas veces termina en decepción, porque cada quien busca lo suyo propio, ¿cierto? A veces la podemos poner en líderes políticos, ¿cierto? Pero a veces esa termina en decepción, porque nuestra naturaleza humana termina en ¿dónde? Buscando lo nuestro, ¿verdad? Puede ser en otras personas a nuestro alrededor, pero a veces de la misma manera termina igual. La esperanza que se pone en el dinero o lo material es efímera. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no pongan nuestra esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque les van a salir alas y van a volar. Hoy lo tenemos, ¿verdad? Hoy gozamos de ello, pero puede venir algo en nuestra vida y después no tener nada. Pero nuestro Dios. Pero lo que Él nos ofrece, ¿cómo es, hermano? Lo vamos a estar viendo. Gracias a Dios que la esperanza que tenemos en Cristo es viva, de manera que nos impulsa a actuar, hermanos, con determinación, a dar pasos seguros y certeros, a vivir con propósito en nuestra vida, teniendo la esperanza, como lo dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos, que Dios aún no ha terminado con nosotros. Y por eso podemos, hermanos, vivir con determinación. Por eso es que podemos seguir caminando de la mano de nuestro Dios, con la esperanza de que nuestra vida, con su ayuda, y si nosotros nos aplicamos en el Señor y dependemos de Él, cada día será mejor y seremos transformados, porque esa es la esperanza que tenemos. Y es que, hermanos, aun cuando vengan pruebas, tenemos la esperanza, como lo dice Romanos, capítulo 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que nosotros tenemos. Hermanos, cuando pensamos en lo que nos aguarda y nos espera en la venida de nuestro Señor, cualquier cosa por la cual podamos estar pasando y sufriendo aquí en la tierra se queda corto. Es opacado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse es muchísimo mejor, es perfecta. Y es por eso que anhelamos, ¿verdad? Y cantamos, oh, si quiero verle, ver a mi Señor. Quiero estar en su presencia y anhelamos estar allá, hermanos. Y es que así como en Adán, dice 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5:12, mas por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A través de la desobediencia de Adán y Eva, es que el pecado entró en la humanidad. Es que la muerte, ¿verdad?, se propagó a todos por cuanto todos somos pecadores, ¿verdad? Y eso es lo que merece la muerte. Pero así como en Adán todos mueren, en Cristo todos viviremos algún día. Todos seremos vivificados, hermanos. Dice ahí, hermanos, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué bendiciones pensar en eso, en lo que nos aguarda en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Y cuando esto sucede, tenemos la esperanza de que estaremos siempre con el Señor, porque hay vida después de la muerte. La muerte no es el fin, ¿verdad? Para los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay vida después de la muerte, la cual estaremos siempre con el Señor. Si hemos puesto nuestra fe en Él, si nos hemos arrepentido, así que gracias a Dios tenemos una esperanza viva y no muerta, hermanos. ¿Y por qué no es muerta? El siguiente punto, porque está sustentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren, regresemos a 1 de Pedro. Está sustentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? Nuevamente, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Fuerte, por favor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice ahí, lo vuelvo a leer, hermanos. Dice ahí en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y por qué viva? Dice, por la resurrección
de Jesucristo de los muertos. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Nuestro siguiente punto es, hermanos, tenemos esperanza sustentada en la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esto es algo maravilloso, les decía, porque después de que Pedro, lo recuerdan, le falló, negó a nuestro Señor, dice la palabra de Dios que él se fue y lloró amargamente, porque Cristo les había hablado que lo iban a negar. Ellos estaban muy seguros de sí mismos, no dependieron del Señor, y el resultado fue eso. Después nuestro Señor Jesucristo muere, es crucificado y muere, lo sepulta. Fue otro golpe para Pedro y cada uno de los apóstoles, a tal grado que dice la palabra de Dios que estaban encerrados por miedo de los judíos. Estaban desanimados, la depresión sin duda, ¿verdad?, estaba llegando a su mente y a su corazón, el desaliento por todas las cosas que estaban sucediendo, el temor los había presionado, ¿verdad?, los había esclavizado, de tal manera que estaban encerrados por miedo de los judíos. Sin embargo, cuando las mujeres el primer día de la semana fueron al sepulcro y hallaron removida la piedra, ¿verdad?, y Jesús no estaba, sino que un ángel les dijo, ¿verdad?, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Así como el Señor se los había dicho, así había sucedido. Vayan, ¿verdad?, les dice, y cuéntenlo, díganlo, ¿verdad?, a los discípulos, a las demás personas. Ellas, a prisa, fueron con los apóstoles. Y hermanos, cuando Pedro, Juan y los demás apóstoles lo escuchan, algo se avivó dentro de ellos. De tal manera que Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Pedro se quedó afuera, ¿verdad?, pero Juan sí entró, ¿verdad?, y vio los lienzos, ¿verdad?, que estaban ahí, el sudario envuelto, ¿verdad?, pero a Jesús no lo vieron, ¿verdad? La esperanza de ellos comenzó a avivarse. Y después, cuando se manifestó a ellos, cuando le vieron, cuando se presentó vivo a ellos, se avivó a tal grado que no solamente que el hombre pueda tener esperanza si muere, si va a morir. ¿Cómo es posible, hermanos, que el hombre puede tener esperanza si va a morir? De hecho, en Hebreos dice que Cristo, ¿verdad?, participó de lo mismo para destruir ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre durante toda su vida. ¿Cómo es posible, hermanos, que podamos tener esperanza si la muerte llega a nuestras vidas? Pero gracias a que Cristo venció la muerte, en Él tenemos la vida. En Él tenemos esperanza. Y vamos a leerlo, hermanos, 1 Corintios 15. Antes de que veamos 2 Corintios, pero vamos a ver 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 55 en adelante. 1 Corintios 15. Y esto es lo mismo, hermanos, que debe suceder en nosotros. Se debe de avivar nuestra esperanza. Porque, hermanos, Cristo, nuestro Dios, nos hizo renacer para una esperanza ¿cómo? Viva, no muerta, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo esa esperanza, o con esa esperanza, es que debemos de vivir. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 55 en adelante. 55 al 57. ¿Qué dice, hermanos? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él venció la muerte. Y es así que termina el capítulo diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué no es en vano? Porque tenemos una esperanza viva, ¿cierto? ¿Por qué es viva? Porque está basada en nuestro Señor Jesucristo, aquel que venció la muerte. No solamente triunfó sobre el pecado y las huestes espirituales de maldad, sino también sobre la muerte, hermanos. De manera que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amén. Resucitaremos.
Esta es la esperanza que tenemos en Él, hermanos. Así que la seguridad del cristiano en Cristo, hermanos, es tan cierta y segura como el hecho de que nuestro Señor Jesucristo está vivo, hermanos. Porque dice ahí en 2 Timoteo 2, versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hermanos, puede ser que no experimentemos la muerte. Si el Señor viniera hoy, amén, no moriríamos, ¿verdad? Si el Señor así lo quiere. Pero aun cuando experimentemos la muerte, tenemos esa fidelidad en nuestro Señor, esa esperanza, que también viviremos con Él. Viviremos con Él por siempre, hermanos. Y es que, hermanos, número 6, hermanos, punto número 6, tenemos esperanza de una herencia. Tenemos esperanza de una herencia. Miren, regresemos a 1 de Pedro. Tenemos esperanza de una herencia. ¿Cuántos de ustedes les gustan las herencias? ¿Cuántos de ustedes quisieran por ahí, verdad, que les llegara una herencia, verdad? Ahí, yo sé que no, ustedes son muy humildes y dicen, no, pastor, bueno, si el Señor lo permite, ¿verdad? Pero la verdad estoy contento con mi situación. Dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, ¿verdad? No, sin duda que sería una bendición, ¿verdad? Miren lo que dice 1 de Pedro 1, versículo 3, y luego le añadimos la primera parte del 4, solamente las 3 primeras palabras del 4. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Y ahorita la vamos a describir, leámoslo de una vez. ¿Cómo es esta herencia? Dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Hasta ahí, hermanos, e inmarcesible, hermanos. Tenemos esperanza ¿de qué? De una herencia. Pero ¿qué es una herencia, hermano? ¿Qué es una herencia? ¿Alguien quiere participar? Algo que nos dan. Muy bien. Que nos dejan. Un legado. Bienes, ¿verdad? Bienes, ¿verdad? ¿Qué es una herencia? ¿Alguien más? Puede decir la que me dejó mi abuelita, ¿verdad? Mi tía abuela. ¿Qué es una herencia, hermanos? En pocas palabras, es algo que recibes en posesión. Es algo que te dejan y recibes en posesión, hermanos. Por lo que como hijos de Dios tenemos la herencia de la vida eterna. Esa posesión que tenemos a través de Cristo. Porque en Él fuimos adoptados. Y la misma herencia que Él tiene la tenemos nosotros, porque dice la palabra de Dios que somos coherederos con Cristo. Somos coherederos, tenemos la misma herencia, hermanos. Dice ahí en Tito, vamos a Tito, capítulo 3, hermanos, versículo 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Tenemos la herencia, hermanos, de las promesas y de las bendiciones de Dios, de todo lo que tenemos en Cristo, pero principalmente la herencia de la gloria eterna, de la vida eterna. Miren lo que dice Tito 3, 4 al 7. ¿Ya están ahí? Tito 3, 4 al 7. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Porque es en Cristo. Dice también la palabra de Dios que en Cristo fuimos enriquecidos. Fuimos enriquecidos. Tenemos la herencia, hermanos, de la vida eterna. Y el apóstol Pedro también nos describe, hermanos, cómo es esta herencia, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 4, en primer lugar, cómo es, hermanos. Es incorruptible. Lo que implica, hermanos, que no está sujeta ¿a qué? A descomponerse. Por lo que es perfecta y eterna, como lo es también la palabra de nuestro Dios. Así es, miren lo que dice ahí del versículo 23 al versículo 25 del capítulo 1. Dice, siendo renacidos, sigue hablando de este renacimiento, de este nuevo nacimiento, de volver a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
siempre. Y luego hace una comparación, ¿qué dice el 24? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, porque es incorruptible. No se puede corromper, hermanos. No se puede descomponer, por lo que es perfecta, es eterna, esa herencia que tenemos. Pero también, en segundo lugar, es incontaminada. Es incontaminada, lo que significa que es, ¿qué, hermanos? Es pura, es sin mancha, no tiene contaminación. Así es la herencia de nuestro Dios, la que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, es inmarcesible, es decir, que no puede destruirse ni se va a marchitar. No se va a marchitar, no se va a secar, no se va a apagar, hermano, porque es viva, ¿cierto? Tiene vida, hermanos, es inmarcesible, lo cual es algo maravilloso, hermanos, porque mientras que todo lo que vemos en el mundo se corrompe, mientras todo lo que podamos tener y adquirir en este mundo se llega a perder, hermanos, inclusive pierde su hermosura y finalmente muere, lo que Dios promete, hermanos, nada lo puede afectar. Nada lo puede dañar. Así que esta herencia, hermanos, está segura en Dios, pero no solamente la herencia, sino también los herederos. Quien dice la palabra de Dios que somos guardados por el poder de Dios. ¿Para qué? Para esa herencia. Para poder tener esa herencia, como ahorita vamos a ver, en los cielos. Miren lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego, ¿qué dice el 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto quiere decir que Dios en su poder es quien protege a sus herederos para que puedan recibir la herencia que les ha prometido. Que ya la tenemos, ya es nuestra y participamos de ella mientras estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Es por eso que dice la palabra de Dios, echa mano de la vida eterna, ¿verdad? Que podamos nosotros vivir bajo ella, hermanos. Pero algún día, hermanos, podremos participar de ella al estar en la presencia de nuestro Dios. Por la eternidad, hermanos. Esta es la razón por la que Cristo dijo estas palabras que nos dan seguridad. Miren lo que dice Juan 10, 27 y 29. Que somos sus ovejas y oímos su voz, pero no solamente le seguimos, sino que también, hermanos, estamos seguros en Él, porque nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial. No hay nadie que nos pueda hacer daño, hermanos, a menos que nosotros nos expongamos. Pero miren lo que dice Juan 10, versículo 27 al versículo 29. Juan 10, 27 al 29. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme a leerlo. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién puede ser aquel que pueda arrebatarnos de la mano de nuestro Padre Celestial? Estamos seguros, somos guardados mediante el poder de nuestro Señor para esta herencia, para este momento, para ese día en el cual estaremos en la presencia de nuestro Dios. Es por eso que también el apóstol Pablo escribió ahí en Romanos 8, versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque somos guardados mediante el poder de nuestro Dios.
Hermanos, puede ser que experimentemos pruebas, como dice también aquí en Primera de Pedro, ¿cierto? Si es posible, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Aunque perecedero, se prueba con fuego, y este es el propósito, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Precisamente para alcanzar esa salvación, no porque no la tengamos segura, ya la tenemos segura, sino porque será una realidad en nuestras vidas. Cuando muramos y estemos en la presencia de Dios, estaremos allá. Y por último, hermanos, último punto, tenemos esperanza. Número 7, hermanos, una esperanza reservada. Regresemos a Primera de Pedro. Reservada en los cielos. Primera de Pedro 1, versículo 3 y versículo 4. Leamos los dos versículos, hermanos. ¿Qué dice nuevamente? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, tenemos una esperanza reservada en los cielos. ¿Ya hizo usted reservación en el cielo? ¿Cuándo hacemos esa reservación? Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando venimos y nos ponemos a cuentas, hermanos. Dios nos deja en claro que es en el cielo el sitio donde se va a dar esta herencia, donde estaremos allá, hermanos. Por lo que ya sea que muramos o que Cristo venga por nosotros, tenemos esta herencia reservada en los cielos, ya es nuestra. Dice la palabra de Dios que nuestros nombres están inscritos, ¿verdad? Inscritos en el libro de la vida. Somos ciudadanos del cielo, ya pertenecemos a Él. Si hemos tenido un encuentro personal con Él, es por eso que si Cristo viene, nos vamos con Él. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17? Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, porque nuestro Dios nos ha preparado un lugar para nosotros. Amén. Como dice ahí en Juan 14, muchas moradas hay, ¿verdad? Si así no fuera, dice, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias a Dios por la esperanza que tenemos, hermanos. Amén. Hermanos, es una esperanza. Y esto debe avivar nuestro corazón. Pero esta esperanza no es para todos. Esto en el sentido de que si bien la oportunidad la tenemos todos los seres humanos, la esperanza no es para todos, de tal manera que no todos la tienen. ¿Por qué? Porque se basa en una decisión. Se basa en la decisión de creer en Cristo, poner nuestra fe en Él. Se basa en la decisión de reconocer nuestros pecados y con un corazón arrepentido venir al Señor y ponernos a cuentas con Él, de tal manera que renazcamos, nazcamos de nuevo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, al permitirle ser nuestro Salvador. Es por eso, hermanos, que la invitación, si alguien aún no ha renacido, aún no ha experimentado este nuevo nacimiento, si no tiene esta esperanza, sin duda es porque no ha puesto su fe en Cristo, porque no se ha arrepentido de sus pecados. Y si es así, hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Amén. La vida no es para siempre. Nadie la tiene. 2 personas, 3 personas, ¿verdad? El fin de semana pasado fallecieron, ¿verdad? Y no sabían el día y la hora. Sin embargo, sucedió. De tal manera que la oportunidad es en este momento. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias y te alabamos y te glorificamos, como dijo Pedro, bendito. Bendito seas, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos has hecho, por tu gran misericordia, nos has hecho renacer para una esperanza viva. Gracias, Señor, por esa esperanza viva, porque está basada, sustentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
quien murió por nuestros pecados, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, triunfando sobre la muerte y dándonos esperanza de vida eterna. Ayúdanos a vivir, Señor, los que hemos experimentado este nuevo nacimiento. Ayúdanos a vivir con esta esperanza viva. Ayúdanos a avivar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener presente esta herencia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y gozarnos y alegrarnos y alabar tu nombre, Señor, y buscar vivir como tú quieres, como extranjeros y peregrinos en esta tierra, Señor, apartándonos del pecado y del mundo, agradándote, Señor, a ti, porque solamente estamos de paso. Pero si hay alguien, Señor, que aún no tiene esta esperanza, yo te invito, Señor, yo te pido, Señor, por favor, que tú obres en los corazones. Puede ser tal vez alguna persona que está mirando esta transmisión, tal vez algún hermano le está compartiendo, le ha compartido esta predicación, está escuchando el mensaje y se da cuenta que no tiene esta esperanza, se da cuenta que no ha nacido de nuevo, se da cuenta que no se ha puesto a cuentas contigo, Señor, que no ha puesto su fe en ti, que no te ha recibido como tu Salvador personal. Si es así, Señor, yo te pido que tú le ayudes para poder reconocer su pecado, arrepentirse de ello, pedirte perdón y poner su fe en ti como su único y suficiente Salvador, invitándole a entrar en su corazón. Y si hay alguien así, Señor, tal vez aquí, yo te pido que obres también. Habrá alguien, puede ser que no, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad. Habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo esta esperanza, pero quiero tenerla. Me doy cuenta que no he nacido de nuevo. Me doy cuenta que no he tenido este encuentro personal con Cristo. Usted ya lo hizo, el Señor ya le salvó y el Señor le ha dado esta esperanza, esta herencia, ya la tiene en el cielo. Pero si uno tiene esta seguridad, esta es la oportunidad. Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero tener esta esperanza. Y en su lugar puede levantar su mano y volverla a orar. Me gustaría hacer una oración por usted, por alguien que dice, pastor, ore por mí. No quiero presionar a nadie, ni hacer dudar a nadie. Pero si usted no tiene esta esperanza, hoy es la oportunidad. Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí. Tal vez aquí, todos los que estamos aquí, ya la tenemos. Gloria a Dios, hemos renacido. Pero si usted aún no lo tiene, yo le invito que ahí donde usted está, y usted quiere tomar esta decisión, repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname, limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú te levantaste de los muertos al tercer día. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que me entres, me salves, me ayudes a renacer y que me des esta esperanza de vida eterna. Gracias porque sé que lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Por esta esperanza que tenemos en nuestro Señor. Y hermanos, esta esperanza también, así como el apóstol Pedro, pues no es para que nos la quedemos, es para que la compartamos con otros, ¿verdad? Y de tal manera que otros que tal vez no tienen esperanza, o que tienen una esperanza basada en lo que nos ofrece este mundo, que ya como lo vimos es limitada, efímera, ¿verdad? Y a veces hasta decepcionante, ¿verdad? Que puedan tener esa esperanza viva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Puestos en pie, hermanos, antes de que le dejo el programa a Samuel, vamos a entonar este himno nuevamente. Oh, si quiero verle, y que podamos cantar, hermanos, con gozo y con convicción este himno y cada una de estas palabras, que podamos expresarlas a nuestro Señor. Feliz anunciar por Rey Jesús, que la luz por traer almas a la luz, dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verme, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará mi barquilla y guiará hasta el puerto allá. Yo
Pero hay una parte que más me gusta. ¿Cuál le gusta más a usted? A mí la parte que más me gusta es el coro. Y es por eso que les invito a que lo cantemos otra vez. Dice: oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Amén. Y la parte que más me gusta del coro es: ya pasó todo mi pesar. Eso es lo que va a suceder. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Vamos a despedir a las personas que están en la grabación, ¿verdad? La transmisión. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo, como siempre la invitación, para que pronto puedan estar con nosotros de manera presencial.